Te doy la bienvenida a Ser Esencia, tu podcast de crecimiento personal. Soy Nuria y te acompaño a descubrirte y a tomar conciencia de quién eres a través de la reflexión e información valiosa sobre el autoconocimiento y preguntas que te ayuden a ser quien realmente quieres ser. Te guío en ese camino único hacia tu esencia. Si quieres que este podcast siga creciendo, ayúdame con tu suscripción, comentarios y compartiendo. Estás en Ser Esencia. Empieza el viaje. En el capítulo de hoy te voy a hablar de esos lugares a los que da tanto miedo entrar, porque sabes que va a doler. De ese dolor que guardaste en ti y no has conseguido liberar o sacar del todo. O puede que no tengas ni idea de cómo se hace eso, porque la realidad es que a lo único que parece que te enseñan muchas veces es a aguantar, a ser fuerte, a poder con todo. Pero es que hay veces que simplemente no puedes más y necesitas hacer algo con ese dolor que por una vez te permita estar en paz. El dolor puede ser algo muy amplio. Puede ser físico, cuando te duele algo en el cuerpo o cuando enfermas. Puede tratarse también de un dolor a nivel mental y en este caso me refiero a la rumiación de pensamientos por la preocupación de determinadas situaciones que no has resuelto, que te llevan a ese bucle mental en el que te encuentras al darle vueltas a todo una y otra vez sin llegar a ninguna parte, además de generar cada vez más pensamientos negativos porque te centras solo en el problema y no en las posibles soluciones. El otro dolor es el emocional, que es del que hoy te voy a hablar, ese que sientes cuando te desbordan las emociones, cuando tienes muchas heridas sin sanar, cuando has vivido experiencias dolorosas, traumáticas, que no has conseguido superar, cuando no consigues gestionar eso que se está dando en ti y vas guardando y guardando en el cajón de la basura para que no salga nada, para que no moleste, para que no duela. Pero la realidad es que cuanto más guardas, más duele. Cuanto más tratas de esconder y ocultar el dolor que hay en ti, más se intensifica y más crónico se hace. Estos tipos de dolores no tienen por qué darse por separado. Aunque se tienden a tratar por separado, están más relacionados de lo que crees. De hecho, cada vez se tienen más en cuenta de forma conjunta, porque si un día te doblas el tobillo o te duele la cabeza, vas al médico, te tomas algo para el dolor y listo. Pero cuando determinadas situaciones se repiten en el tiempo o no se sanan y se van cronificando, como puede ser el estrés que generan dichas situaciones, pues al final también te afecta a todos los niveles, emocional, mental y físico. De hecho, hoy te hablo principalmente del dolor emocional porque durante este viaje hacia tu esencia es bastante normal que empiecen a salir a la luz todos esos dolores de este tipo que guardaste y que además no les sueles hacer mucho caso o ninguno. No se nos ha educado para atender nuestras emociones, se nos ha educado a la mayor parte de personas para reprimirlas, para guardarlas, para no escucharlas. Y claro, cuando llega el día en que no puedes más, en que no sabes qué hacer con esa avalancha emocional que ni siquiera eras consciente de que tenías, pues como es lógico, no sabes ni por dónde empezar, ni qué hacer con todo eso. Todo viene de etapas muy tempranas, ¿cómo no?, en que tu gestión y madurez emocional era nula. Pero es que esa también es la realidad de gran parte de los adultos que te criaron. Lo de la falta de gestión y madurez emocional viene de mucho atrás, aunque cada vez empieza a ser más común el interés por una educación consciente en la que poder expresar cualquier tipo de emoción y acogerla sin represión. En función de cómo lo hicieran contigo o cómo lo hicieran tus personas cercanas emocionalmente hablando, pues tú habrás aprendido de ese ejemplo y de ese trato. Solo tienes que pensar cómo te educaron a ti. ¿Podías expresar abiertamente cualquier emoción, malestar o experiencia dolorosa? En cada casa se tienen unas creencias, patrones, ideas, familia y dependiendo de la que nacieras, pues tendrás unas circunstancias u otras. Hay en familias en las que estaba mal expresar alegría, en otras enfado. Incluso en algunas, lo único que estaba bien expresar era rabia. Además, que según la familia, hay determinados temas tabús. Hay de todo para todos. Con que ya tú te vas haciendo una idea.
pero algo común es no poder expresar emociones de las consideradas negativas. Como ya he dicho en muchas ocasiones, las emociones no son ni negativas ni positivas, es solo lo que sientes ante determinada situación. Y lo positivo o negativo es el que puedas expresarlas o no. Aquí la lista puede ser interminable, aunque como emociones básicas estarían tristeza, alegría, miedo, rabia, sorpresa y asco. También te digo que dependiendo del autor, estas emociones pueden ir desde 5 básicas a 27. Incluso algunos han llegado a decir tal barbaridad de emociones secundarias que ni siquiera seríamos capaces de distinguir en muchas ocasiones unas de otras. Pero aquí lo interesante no es lo que diga yo o cualquier autor. Aquí lo interesante es que puedas decir qué emociones puedes distinguir, porque a veces hay algunas que se parecen mucho y se confunden o se usan para expresar lo mismo. ¿Qué emociones has podido experimentar en general en ti? ¿Cuáles has podido expresar abiertamente y cuáles no? Muchas veces las emociones se confunden, sobre todo en el caso de que algunas sean bien recibidas por el entorno y otras no. Imagina que en tu familia podías decir que estabas triste, pero no podías expresar enfado, pues es probable que tiendas a decir que estás triste, aun cuando lo que realmente tienes es un gran enfado. Pero claro, si cuando te enfadan no te dan ese permiso para expresarlo, poniéndote mala cara, diciéndote no te pongas así, que no es para tanto, uy, qué cara más fea cuando te enfadas, pues esto no va a favorecer la expresión de esa emoción. También puede ocurrir al revés, que decidas estar siempre triste o con enfado, porque la alegría no está bien vista ni permitida. Tal vez te miren en plan, ¿pero tú qué haces o a ti qué te pasa? Cuando estés alegre, incluso se burlen de ti. También va a influir si en tu casa o entorno la gente suele estar triste o enfadada. Aunque pueda parecer raro, hay gente que no recibe sonrisas o alegría de su entorno. Más bien, burla, crítica y cara de desaprobación, por lo que la alegría no va a ser el ingrediente estrella de su emocionario. Si piensas que para qué te sirve esto a la hora de calmar ese dolor emocional, pues primero te va a ayudar a identificar qué es eso que necesitaste expresar y no fue expresado. Todas esas emociones reprimidas de tu niño o niña interior herida son las que realmente necesitas atender y calmar ante la experiencia negativa que invalidó sus emociones y su dolor. No necesariamente tiene que ser en la infancia, puede también que haya sido en una etapa más madura o en la adolescencia. Tampoco me voy a extender mucho con el tema del niño interior porque más adelante le dedicaré un capítulo entero, ya que el tema lo merece. El caso es que todas esas emociones, heridas, sentimientos y experiencias que no pudieron ser expresadas siguen ahí. Te voy a poner unos ejemplos que, aunque no lo suelo decir, se trata de casos reales. Imagina que en la infancia tu mamá o papá siempre llegaba a recogerte tarde al colegio, incluso a veces tardaba horas. Si además tienes la herida de abandono por parte del otro progenitor, en plan que no quiso saber de ti o se desentendió de tu crianza, pues le sumas más puntos. El caso es que siempre tuviste miedo de que un día nadie volviera por ti. Y aunque alguna vez mostraras tu enfado o tristeza, lo invalidaban con frases del tipo ¿que eres tonta o tonto? No llores, ¿cómo no te voy a recoger? Y se reían. Evidentemente, eso te hiere profundamente. No saber si vendrán a por ti, si te abandonarán, si van a llegar a tiempo, cuándo llegarán. Visto desde la infancia, lo que realmente se queda es que no importas tanto, que tienes que esperar siempre, que nada llega a tiempo y por supuesto que no tienes derecho a enfadarte ni a estar triste. Y tampoco se puede llorar. Tú no tienes ni la capacidad ni la madurez como para decir «Uy, es que mis padres están en el trabajo y no han podido llegar antes a por mí». Pues no, solo eres un niño o una niña. Y lo interesante es ver cómo a día de hoy eso te sigue afectando sin que te des cuenta. ¿Cómo? Pues en este caso, aun siendo una persona adulta, se encuentra con experiencias que le hacen otra vez revivir inconscientemente ese sentimiento de abandono, esa sensación de no importar tanto, ese miedo que sintió por no saber si le recogerían, a través de personas que nunca llegan a tiempo, cosas que quiere que no llegan en el momento, personas que siempre llegan tarde, que le vuelven a hacer sentir toda esa tristeza, enfado y miedo que tenía guardado, para que de una vez se atreva a expresar ese enfado, esa tristeza y abandono que sintió, que realmente no tienen nada que ver con la situación que pasa en el presente, sino con la situación que quedó guardada en el pasado, con ese dolor
que no pudo expresar, por esa invalidación emocional, porque aun con todo el dolor que sintió, no pudo expresarlo o no fue bien recibido, más bien fue reprimido. Otro caso es cuando se tienen hijos. Aquí se ve mucho más claro, porque ellos pueden saltar todas las alarmas de ese dolor emocional que tengas. ¿Cómo? Pues haciéndote revivir situaciones que se guardaron en tu infancia, adolescencia o otra etapa en función de la edad de tus hijos. ¿Que contigo no tuvieron paciencia? ¿Que no te dieron abrazos ni muestras de afecto? Pues es común que eso que te faltó te cueste mucho de dar, y cuando estés en situaciones en que tus hijos requieran de más paciencia y afecto por tu parte, a veces incluso de forma exagerada, pues tú no sepas bien cómo lidiar con esa situación y te entre agobio por no saber qué te pasa, incluso el enfado o tristeza se apodere de ti, y es completamente normal. Porque cuando en tu infancia necesitaste comprensión y afecto, no te lo dieron, porque seguramente es que tampoco sabían o no lo recibieron nunca de nadie. Y la realidad es que eso a ti te produjo enfado y tristeza, pero no lo expresaste porque no te dejaron, porque no tenían ni idea de qué es eso de expresar. Y aquí vienen tus hijos a llevarte ese aprendizaje en bandeja a la fuerza. ¿Cómo? Pues teniendo la oportunidad de darles a ellos el permiso que a ti te faltó, y seguramente a tus padres también, siendo consciente de que tanto tus hijos como tú en la infancia teníais derecho a estar enfadados o tristes, independientemente de si se comprende o no por los adultos. Otro caso que también se da es llevar el dolor emocional que otros no pudieron sacar. ¿Y cómo no? Pues ahí vas tú a darle voz como si fuera la vida en ello, cuando en realidad solo cargas con lo que no te toca. Piensa en tus padres, en su relación o en su experiencia, y cómo a día de hoy puede haber similitud en tus relaciones. Hay veces que se ve muy claro y otras hay que rascar un poco más. Un caso común es cuando ves que tu mamá está muchas horas sola porque tu papá trabaja todo el día o no. El caso es que pasa poco tiempo en casa y esto supone dolor en tu madre y ella se lo guarda. ¿Tú qué haces? Pues darle voz a ese dolor que ella no se atrevió a sacar. ¿Cómo? Pues contra tu pareja. Seguramente tengas una pareja mucho más presente y disponible de lo que fue tu padre. Pero si un día llega más tarde del trabajo o incluso se entretiene con cualquier amistad, a ti te entra un no sé qué sé yo, que se te cruza el día. Y es que en ti está el discurso que oirías a tu madre, su imagen, su dolor, y pasas a actuar como realmente hubiera hecho ella, si se hubiera atrevido, o como te hubiera gustado a ti. Vamos, montando un pollo de esos que ella no se atrevió a montar. Pero esa historia no es tuya, solo es lo que se quedó guardado en ti, que te pareció injusto. Y aquí de lo que se trata es de respetar cómo lo hicieron, validar lo que tú sentiste ante sus actuaciones, cómo te afectó la relación que tenían y tomar nota para tomar decisiones que te lleven a otro lugar y a parejas más disponibles. Lo mismo, estos ejemplos no te suenan de nada. Pero si te pregunto cuántas veces te has visto en una situación en que no sabes por qué razón se activa algo en ti y te entra una mala leche, rabia, tristeza o cualquier otra emoción que se apodera de ti, que no tienes ni puñetera idea de dónde viene. Porque si miras la situación con un poco de perspectiva dices, pues no ha pasado nada, no ha sido para tanto como para ponerme de esta manera, tan desproporcionada. Y si esto tampoco te suena, empieza a observar en tu día a día cuándo te pasa, ya que es algo muy común cuando hay dolor emocional no resuelto. Muchas veces también lo notarás porque tienes las emociones a flor de piel o incluso vienes de hablar con alguien que parece que todo ha sido normal, pero cuando llegas a casa o al cabo del rato sientes emociones que no se corresponden con lo que acabas de vivir. A lo mejor tras una conversación normal sientes enfado o sientes rabia o tristeza. Vamos, que hay muchas conversaciones con otras personas que te remueven a nivel emocional y ni siquiera eres consciente. Pero cuando te remueven algo es que hay dolor guardado. ¿Y cómo se calma este dolor que has guardado? Pues dando voz a quien fuiste en esa situación. Puede que fueras un bebé, adolescente, joven, adulto, mayor, eso es que da completamente igual.
Lo importante es que valides eso que sentiste, porque va a ser la única manera de que vaya desapareciendo y de que no tengas tantos días en que no tienes ni idea de qué te pasa, pero que emocionalmente sientes un gran revuelo. Esas experiencias desagradables, dolorosas o traumáticas que viviste en la infancia, adolescencia, adultez, necesitan ser vistas, acogidas y respetadas sin juicio. Vamos, algo que no se suele hacer. Además de darle otro final distinto al que se vivió, porque en ese no se permitió expresar según qué cosas. Y no es que puedas cambiar el pasado, ya lo he dicho muchas veces, el pasado no lo puedes cambiar, pero sí que puedes dar el permiso para que se expresen cosas que en el pasado no se pudieron. Puede que ahora seas una persona adulta y digas, si es que eso no fue para tanto, pero para ese niño o niña sí que lo fue. Y sigues con ese dolor que no sabes ni de dónde viene, solo porque crees que no tenías derecho a expresarlo o que no fue para tanto, cuando la realidad es que sigue condicionando tu vida, con que lo mismo fue para tanto y para más. Puede que a día de hoy comprendas muchas situaciones, pero el niño o niña que fuiste, no comprende la mirada de los adultos porque no le toca y tampoco comprende por qué estaba mal que sintiera lo que sintió o por qué se enfadaban los demás si expresaba lo que sentía. Tu trabajo principal para calmar ese dolor es validar, dar validez a eso que sentiste, por muy incomprensible que fuera para los adultos. Es decir, si te dolió, preocupó, asustó, hirió o lo que fuera, es momento de que te digas que tenías derecho a sentir lo que sentiste, que comprendes el dolor que hay en ti, que aún así te quieres y te aceptas. Y esto te lo voy a poner en forma de ejemplo y sería algo así como: imagina que tienes enfrente de ti a ese niño o niña, adolescente o adulto que fuiste en un momento determinado en que tuviste que reprimir o esconder ese dolor emocional causado por una experiencia negativa. Si este ejercicio lo haces frente a un espejo, la experiencia va a ser bien potente. Localiza primero la etapa de la que se trate y la emoción o experiencia que necesites expresar. Y te dices algo así como: querida o querido yo del pasado, o de tal etapa, edad o lo que te resuene decir ahora relacionado con el momento de la experiencia. Y te dices: puedo ver tu dolor, lo veo y lo reconozco. Ahora puedo ver tu enfado o la emoción que sintieras que tuviste que reprimir. Y lo comprendo. Comprendo que te sintieras de esa manera. No supiste hacerlo de otra forma. Y está bien así. Está bien lo que sentiste, por duro que parezca. Yo te comprendo y es suficiente. Tienes todo el derecho de expresar lo que sientes y yo te doy el permiso para hacerlo. Estoy aquí para escuchar todo lo que necesites decir. Ahora yo he madurado y puedo expresar todo lo que necesite. Siento mucho no haberte escuchado ni validado antes. Yo tampoco sabía. Ahora estoy aprendiendo. Te quiero y acepto tal como fuiste, porque gracias a ti yo hoy me estoy dando el permiso y aceptación que necesito, dejando de juzgar mis emociones, aceptándolas y observándolas, tal cual son, por duras que sean, aun cuando nadie antes de mi familia se haya atrevido a hacerlo. A partir de hoy, querida o querido yo del pasado, tienes permiso para expresar, y aquí nombras eso que necesitaste, sea una emoción o una situación. Esto solo es un ejemplo. Aquí puedes dejarte llevar y añadir todo eso que necesites para calmar ese dolor que te quedó ahí y no fue visto ni reconocido por nadie. Tú tienes el poder de darte la voz que te faltó y, por supuesto, darle un final diferente a esa parte tuya del pasado que fuiste, con el permiso para ser quien realmente fue o quiere ser. Esto no es que no puedas comprender la situación por la que pasarán tus padres, tu familia o quien fuera, para nada. Pero ahora lo que te toca es comprenderte y aceptarte a ti, tal cual viviste la historia. No se trata de contar la historia de otros, sino de cómo tú viviste la historia, tu propia historia, que será completamente diferente a cómo la vivieron otros. Y es completamente normal, porque hay tantas historias como personas hubieran en esa situación, ya que cada uno
lo vive de forma diferente, de acuerdo a su particular forma de ver el mundo. A veces se tiende a normalizar y a justificar demasiadas cosas que hacen que te pierdas lo que realmente pasó en ti y continúes con el juicio de qué debió o no debió ser, de qué debiste o no sentir. Para calmar el dolor, primero hay que visibilizar la experiencia y validar las emociones. Es decir, di qué sentías y apruébalo. No es necesario que vayas a nadie a contárselo, es más un encuentro contigo, con tu permiso. Cuando tengas esto, entonces ponte en el lugar de quien fuiste en ese momento y acógete, abrázate y sostente. Como nadie pudo o supo hacer en ese momento, date esa calma y ese sostén que necesitaste por parte de otros. Cuando tengas eso, siente con toda tu alma todo lo que esa parte de ti del pasado guardaba y libérala, perdonándote, porque lo hiciste lo mejor que sabías de acuerdo a tu nivel de conciencia y sabiduría. Gracias a esto tendrás un nuevo recurso, que es expresar aquello que no pudiste en el pasado, y eso sin duda será una gran liberación para ti. Todo esto lleva su tiempo, su movimiento interior y su integración. Es normal que sientas un poco de desorden en ti, pero déjame decirte que lo que realmente está pasando es que tu interior se está ordenando. Y a veces, por no decir casi siempre, para poder ordenar algo, primero hay que poner todo patas arriba. Después de este proceso en que te priorizas, validas, aceptas y reconoces, ahora sí puedes empezar por los demás. Puedes empezar a comprender que no supieron hacerlo de otra forma. Puedes ponerte en su lugar para comprender sus situaciones, lo dura que fue la vida para esas personas, pero sin invalidar lo que sentiste. Vamos, que no justifiques cosas creyendo que merecías determinados tratos. A veces se cree que las cosas son blancas o negras, pero no, se pueden dar muchas emociones, sensaciones y experiencias a la vez, tantas como personas haya en ese momento. Validarte a ti no es invalidar a tus padres o a quien sea. De hecho, cuando te validas y aceptas tú, eres más capaz de hacerlo con los demás y comprender que, por ejemplo, del mismo modo que tú tienes derecho a sentir enfado porque no te prestarán atención o no fueran afectuosos contigo, pues tus padres también tienen derecho a sentir rabia porque a lo mejor para ellos fuiste muy demandante o muy exigente y desde la perspectiva de ellos, pues es que ellos nunca tuvieron derecho a exigir nada a sus padres, porque si lo hacían, les llovían golpes. ¿Entiendes? Se entrelazan muchas historias a la vez y cada historia, por dura o menos dura que fuera, merece ser reconocida, validada y aceptada, independientemente de si una es más dura que otra, porque tú no sabes cómo lo vive cada persona, ni lo duro o dura que se tiene que hacer para salir al paso. Pero de lo que ya te puedes ir haciendo una idea es de todo el dolor que guardamos por creer que no tenemos derecho a sentirlo. También es muy común creer que, como otros han tenido una vida más dura, que tú pues ya no tienes derecho a quejarte o a expresar lo que sientes. Pero si juegas a eso, sigues invalidando otra parte de la historia que también necesita ser vista, reconocida y, cómo no, que es tan valiosa como cualquier otra. ¿Y tú? ¿Estás lista o listo para expresar tu parte de la historia? Aquí acaba el capítulo de hoy. Agradezco tu compañía y te deseo un gran viaje. Te espero en el próximo para acercarte más a Ser Esencia. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y compartas.